Seguimos, amigos, en el último tramo de este encuentro de esta tarde con un nuevo presidente en los Estados Unidos y con la visita, muchas gracias, de nuestro analista internacional en el día de hoy. Nos honra su compañía y sobre todo su capacidad de analizar esta circunstancia, este momento que es histórico. Álvaro Padrón con nosotros y recién compartíamos un material en el que hablábamos del Obamacare. Hay otro programa, tendríamos el video, pero quizás nos extendamos demasiado tiempo, que tiene que ver con la posibilidad de que los hijos de los indocumentados, el programa se llama DACA y recién lo decodificábamos, está pensado para los dreamers o los soñadores. El DACA se desglosa en, programa para los llegados en la infancia y que aunque sus padres sean indocumentados, ellos pueden acceder a la universidad y por lo tanto salir de esa condición de empleados no calificados y a riesgo a convertirse en universitarios formados en un país nuevo. Eso también caería. Ambos programas, el de la salud y este, son los programas que benefician a los uruguayos. A tantos uruguayos que están allá con una documentación a veces incompleta y que sus hijos viven esas circunstancias. Así es, a los migrantes y a los sectores más pobres de norteamericanos. Los dos temas, educación y salud, que además son carísimos en Estados Unidos, es una cosa increíble. Carísimo si uno se los tiene que proveer, no ¿verdad? Imaginamos lo que significa tener un hijo universitario y atenderse en la salud. Entonces, pocos temas son tan representativos de esta contradicción actual del pueblo norteamericano, porque recién lo veíamos en el informe, que la inmensa mayoría de la gente, creo que todos, salvo un chileno que tuvo alguna duda, decían que era una buena política la del Obamacare. Entonces uno dice, ¿quién votó a Trump? Si la gente se va a quedar sin eso. Y yo quiero ser muy claro en esto, lo dice Krugman, el Premio Nobel de Economía, que dice, muchas de las cosas que hace Trump son cortinas de humo para quitar cosas mucho más sustantivas en términos sociales y económicos. El costo del Obamacare es enorme y es un gigantesco ahorro que va a tener Trump. Hay que entenderlo así. Y es un gigantesco ahorro para las empresas. Y es un gigantesco retroceso desde el punto de vista social. Entonces, ¿por qué ahorro para las empresas? Porque una parte era financiado por las propias empresas, era obligación de las empresas. La salud de sus trabajadores. Entonces, aquí hay una gran trampa, pero la gente lo creyó. Entonces, estos temas son los que empiezan a demostrar la verdadera política de Trump. No lo digo yo, repito, lean a Krugman, Premio Nobel de Economía norteamericano, que está diciendo mucho de lo que hace Trump es fuegos de artificio para esconder políticas que van a ser básicamente de ajuste en términos sociales. Ahora, la pregunta es, toda esa gente que acabamos de escuchar, ¿cómo va a reaccionar cuando empieza a quedarse sin algo tan clave como es la protección de la salud? Entonces, yo creo que estamos por ver todavía los resultados. Yo no diría tanto lo que va a hacer, porque a mí me impresiona un poco, hay dos cosas que me molestan bastante. Primero, la superficialidad con que se está analizando el fenómeno Trump, incluso en nuestro territorio, ¿no? Por eso empezaste diciendo, no nos quedemos en el personaje. No nos quedemos en el personaje, viene algo mucho más grande detrás y no solo en Estados Unidos. Y lo otro que me molesta es muchos analistas que dicen, bueno, no va a poder hacer tanta cosa porque al final... Perdón, lo eligieron presidente para hacer eso. Y él no va a ser tan tonto de dilapidar su capital político haciendo lo contrario de lo que dijo, cuando lo que dijo ya era muy costoso desde el punto de vista político. No tuvo problema en decirlo, ¿por qué va a tener problema en hacerlo? No lo van a dejar, acabamos de decir. La mayoría, en Estados Unidos es muy fuerte la presencia presidencial, las competencias presidenciales. Sobre todo cuando se las rodea del discurso de la seguridad nacional. Y él va a utilizar eso para tomar iniciativas desde el punto de vista militar y para tomar iniciativas desde el punto de vista comercial. En ambos sentidos, Trump es representativo de un cambio de época. Vamos a ver un mundo distinto. No a partir de ahora, ya venía fraguándose, a partir de la crisis del 2008. Esto lo radicaliza, le da legitimidad política. Ya no es solamente una conspiración, es un presidente electo que va a tomar el nacionalismo y el proteccionismo como dos elementos de su política. Y no veo ninguna razón para creer que no lo va a hacer. No veo ninguna razón. Entonces, tiene correlación de fuerza para hacerlo, tiene el respaldo popular para hacerlo,
y va a intentar por todos los medios que su legado, que su política le permita un segundo mandato. Y observemos que casi todos los presidentes norteamericanos son reelectos. Exacto. Entonces, Sí. tenemos Trump por 10 años. Con esto, ¿qué quiero decir? Entendamos un poco más el conjunto de lo que está cambiando. ¿Con la CIA? Es parte de lo que él tiene que cambiar. Él es como por fuera del establishment. Por algo no lo apoyó prácticamente nadie del poder en Estados Unidos. Porque no lo veían como alguien de su palo. Porque claramente él va a desandar los últimos 40 años de política norteamericana. La va a desandar, va a volver a una lógica que muchos van a llamar antigua, que parece moderna, pero es antigua, que repito, tiene la base en el nacionalismo y en el proteccionismo. Y tiene que ser exitoso eso para él, porque no va a fracasar con un proyecto político, no va a querer fracasar, no va a permitir que lo obliguen a fracasar reduciendo su planteo, cuando en realidad con su planteo puede funcionar. Dramático para el resto del mundo, y para gran parte de los norteamericanos. No es un hombre acostumbrado a perder. Hace bien poco contaban colegas de Maldonado que en ocasión de la inauguración de una parte de la construcción de la Torre Trump en Punta del Este, uno de sus hijos que estuvo presente, se le plantearon determinadas dificultades y casi que como a modo de presentación pública dijo: mi padre nunca pierde. Eso era de alguna manera un latiguillo que se utilizaba antes de estos resultados electorales, casi con voz de sorna, una sorna que se ha perdido absolutamente porque ese muchacho tenía razón, o por lo pronto en este caso tuvo la razón y bueno, y ahí estamos. Lo tuvo en lo electoral y ahora lo va a tener en cualquiera de los conflictos que enfrente Trump, porque estamos hablando de una persona muy arrogante, que hay que sumarle a la arrogancia ahora el poder. El poder económico ya lo tenía, que es un componente clave de su arrogancia. Ahora tiene el poder político. Y yo agregaría, tiene otros poderes. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica, la principal potencia política, agregaría la principal potencia cultural. Bien. Ha irradiado una cultura de consumo, de individualismo, y es la principal potencia militar, sin lugar a dudas. Entonces, este señor no es un personaje cualquiera. Es el personaje que se acaba de sentar hace pocas horas al frente del país más poderoso del planeta. Y su proyecto no es el que venía los últimos 40 años. Es un proyecto de volver a una lógica que va a hacer al mundo muy distinto del que estábamos viendo. Lo que vamos a tener, por eso esa sensación de incertidumbre que planteaba el propio César, ¿verdad? Bien. Esa sensación de que no sabemos lo que se viene. Y yo agregaría que eso no es solo Trump. Es un conjunto de líderes del norte del planeta que van a cambiar las características tal como las conocemos. Ojalá el sistema internacional logre darle a esto otra direccionalidad. Por eso es tan importante que Uruguay esté sentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A mí me gustaría que nuestro país, más que pensar cómo le saca ventaja a alguna cuestión comercial, estuviera diciendo que tiene un rol clave y un año más va a estar decidiendo lo futuro del planeta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde junto con 15 países más toma decisiones todos los días sobre esos conflictos que hace un rato decíamos pueden multiplicarse. Entonces, ahí tenemos que ubicar nuestra esperanza, en la capacidad de que la civilización haya avanzado y no repita los mismos errores del pasado. Los politólogos, los cancilleres, los analistas internacionales y también quienes estudian relaciones internacionales tienen ahora un desafío muy importante. Muy grande. Y permitime decir que sugiero una lectura de un material de un joven sociólogo uruguayo, Francisco Díaz Heinze, que escribió hace pocos días un artículo Apocalipsis Now, en mi opinión brillante, original, porque estamos escuchando tanta repetición de lo mismo. Bien. Que creo que leer algo original vale la pena. Para este fin de semana le cumplo, bueno. Lo leo y en detalle. Ha sido un gusto. Por favor, tenerte acá. También. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por ayudarnos en este tema y en todo caso por lo mejor que puede llegar a ser un invitado a nuestro programa. Dejar sembrada una semilla. Ya tenemos una lectura recomendada, ya sabemos de qué se trata. Este es nuestro mundo y no podemos hacerla de Mafalda, no podemos lograr que paren el mundo ni nos podemos bajar. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes. A ustedes, amigos, por acompañarnos. Cerramos esta semana y el lunes regresa Gerardo Sotelo. No estaré yo, pero él sí. Hasta entonces.